Buenas tardes a todos y todas. Esta charla tiene el título Ciencias y Arte en el Sufismo, Reverdecimiento y Perfección, perdón. Entonces, es de la artista Ana Crespo, medalla de oro de CIAR, y nos va a hablar de este tema tan apasionante que es el sufismo. Bueno, el sufismo es muy amplio y ella va a hablar de ciertas cuestiones. Y de Ana voy a decir unas líneas que son, digamos, un resumen de su amplio currículum. Ella es doctora en Bellas Artes y artista visual. Cuenta con una amplia trayectoria expositiva iniciada en Europa hace más de 30 años y que compatibiliza con su trabajo como profesora de color y técnicas gráficas. Desde finales de los 80 ha participado en más de un centenar de exposiciones internacionales en ciudades como Sarajevo, qué bonito, El Cairo, Brasil o Lisboa. Además, su proceso de investigación estética se reconoce en varios libros de los que es autora, como el Zen en el arte 1997 o los volúmenes Los bellos colores del corazón 2008 y Rojo, Verde, Blanco y Negro, las 4 ramas del árbol del universo 2013. Sobre simbolismos podemos habla del color en el sufismo. En 2016 fue nominada para el premio Jamel, que otorga el Victoria and Albert Museum. En 2017 recibió el premio Prasages y su trayectoria creativa. Sin más, pues yo creo que ya somos suficientes para empezar ¿Te parece que comparta, Abdo, la imagen? Sí. La pantalla. Sí, ya empiezas tú dando la entrada y luego ya compartes lo que quieras. A ver, un momentito, antes de nada. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora os he dejado de ver, lo cual, si me disculpáis un momentito porque me gustaría veros, creo que voy a cambiar el diseño de la pantalla para veros, pero ya está aquí. Bueno, ya está. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los asistentes y muchas gracias a todo el equipo de CIJAR y en especial a su presidente Abdo Tumsi, que juntos realizan un trabajo admirable y constante para actualizar toda la sabiduría de nuestro legado andalusí y además tejer esa red de concordia basada en el conocimiento y reconocimiento de una memoria tan rica. A punto de clausurar el Año de las Ciencias Árabes e Islámicas andalusíes, es una alegría participar en los eventos organizados a tal fin, aportando mi reflexión desde el punto de vista del arte y abordando esta confluencia tan importante en el Islam y en la tradición sufí entre ciencia y arte. Y si me permitís, no sé qué ha pasado, perdonad, con las imágenes. Quería, antes de empezar, para entrar en situación, colocaros estas 4 imágenes. El núcleo de lo que voy a hablar es el color y el reverdecimiento y su relación con el conocimiento y la percepción. El reverdecimiento físico y el reverdecimiento del corazón. La confluencia de arte y ciencia en el sufismo se entiende, por un lado, desde el concepto de imaginación como una condición lúcida y reveladora del ser humano. La facultad develadora de la imaginación
desde el punto de vista del sufismo, es una herramienta tan precisa como un bisturí y de la cual se sirve el científico y el artista para acceder y penetrar en los diferentes niveles de conocimiento, ya sea del corazón humano o del universo. Quiero hablar de la ciencia desde su confluencia y vínculo con el arte y la creación, que justamente es mi especialidad, aunque para ello aludiré puntualmente a algunos aspectos centrales de la cosmología en el sufismo que nos permiten situar unos puntos de referencia. En el vínculo entre el universo y el corazón y trono divino se sitúa una clave esencial de la cosmología en el sufismo. Disculpadme, ¿oís bien? Porque se me ha ido a mí el sonido, ¿sí? El sentido de la creación del universo del ser humano y también de su retorno a Dios en su conocimiento de él, que es en realidad, según el sufismo, autoconocimiento. A través del arte o de la ciencia, el ser humano avanza en el conocimiento y desvelamiento de lo que es su propia tierra, que es el propio corazón a nivel microcósmico, o esa tierra detallada, que es el mundo. Dios creó el mundo, que se hizo como su espejo reflectante, y el mundo a la vez necesitó un espejo, por lo que apareció Adán. Existen, pues, recuerda Suad Hakim, dos imágenes de la verdad. Una imagen detallada, que es el mundo, y una imagen global, que es el hombre. El develamiento, en realidad, es reverdecimiento, pues un corazón reverdecido es un corazón fértil que revela los frutos y flores contenidos en su semilla. En la tradición sufí, esas semillas son los nombres divinos, que a su vez son diversificaciones, tal como lo son números, sonidos, notas musicales o colores. Los colores son efectivamente diversificaciones de la unidad. Son parte de ella y a su vez son instrumentos para retornar a la unidad. El ejemplo de la Alhambra e Ibn Arabi, de los que luego hablaré más adelante, son dos modelos incomparables para ahondar en esta relación entre arte y ciencia. Y ahora, antes de centrarme justo en el tema de arte y ciencia, y como si fuera una especie de prefacio o preámbulo, voy a introducir ciertos aspectos sobre la cualidad gustativa de la noxis en el sufismo, sobre el corazón como órgano de conocimiento y sobre la función del color en el viaje que realiza el iniciado en pos de la reunión con el amado. Voy a comenzar leyendo estos versos de su Teofanía de la Perfección de Ibn Arabi, en los que se contiene el sentido y la función del color y su cualidad de servicio a la dama luz. Con ellos introduzco el viaje visionario, cualitativo y gustativo del ser hacia la reunión con el amado, sobre el propósito develador de su caminar hacia su esencia creativa, avanzando a través de las formas y, paradójicamente, más allá de toda forma, color o perfume, borrando todas las huellas para convertirse en pura receptividad, puro espejo divino, pura teofanía. Escribe Ibn Arabi: amado, sea ya la unión, la unión. Ay, de existir un modo de encontrarnos, con la separación, su propio gusto le habríamos brindado de gustar. Dios se multiplica y diversifica para ser degustado, saboreado, y justamente doc, paladeo o saboreo, es un nombre técnico para aludir a ese conocimiento directo del corazón.
Es Dios el que se saborea a sí mismo a través de la mirada del amante. El alma se extingue, desciende de su patria de luz para experimentar las delicias del Creador. Pero a su vez esta separación tiene una función que es el retorno al origen en estado de subsistencia más allá de las formas. Te abracé abisalmente, sin brazos, el beso fue tan hondo que me volví beso. Te amé con tu propio amor, escribe Luce López Varal. Estos versos de Luce López Varal acogen una cuestión esencial en la Noxis sufí, la forma de conocer y el órgano de conocimiento. Y es precisamente la dimensión divina del ser humano la que es capaz de conocer y lo hace a través de los sentidos. La noxis se relaciona con el develamiento de unos sentidos internos y este develamiento con la capacidad creadora. Avanza el ser en el develamiento cada vez más sutil de acuerdo a su capacidad y cualidad de imaginar y atraer formas nuevas. De modo que solo te desprendes de unas formas al atraer otras nuevas. El corazón es el centro del conocimiento. Concretamente, el término corazón, kal, significa centro. Y es el centro también de la intuición creativa. En el macrocosmos, el corazón corresponde al jardín del Edén y dentro de él al árbol de la vida, de la cual mana la fuente de la vida. El significado amplio y preciso del término se explica enlazando los significados de su raíz trilítera, KLB, que entre otros son esencia, la parte más nutritiva en relación a la palmera, matriz, también takalub, reversión, del otro lado inversión, haciendo referencia a su cualidad especular. Por otro lado, una serie de términos como inquilab, muncalaba, calaba, que hacen referencia a la fluctuación. O bien calib, contenedor, que habla de esa cualidad concreta del corazón que radica en su capacidad, en su inmensa capacidad, como aluden los célebres versos de Ibn Arabi, capaz de acoger todas las formas, mi corazón se ha tornado, ¿no? Esa capacidad del corazón de acoger las infinitas formas en permanente fluctuación y revelación de la divinidad y la forma de conocer propia del corazón es descrita como paladeo o como degustación. Ejemplos tan cercanos de esa experiencia mística de gozo que tan bellamente describe Ibn Arabi, Rumi, lo encontramos en Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, entre otros, y aluden a toda una tradición de fuentes y jardines que poblaron la península, así como las bellas manifestaciones de formas y colores engarzados rítmicamente en las artes plásticas que expresan la infinitud, alegría y recurrencia de la creación. Una plasticidad visual y sonora reflejada en colores, versos, como en la poesía rítmica y sinestésica de García Lorca, o el movimiento concatenado, circular y fluyente del bolero de Ravel, círculos dentro de círculos que se entrelazan en una infinitud incesante, y la manifestación más singular de esa fina fluidez es la Alhambra. Y ahora sí que voy a seguir con el tema que estaba. Voy a dejar un momentito de compartir pantalla y quizá, Abdo, voy a dejar un momentín de compartir pantalla, luego voy a volver otra vez a poneros más imágenes. Entonces ahora, si dejo de compartir, si me perdonáis un segundín, me parece que no puedo dejar de compartir. Sí, sí ¿Sí? puedes.
Sí. Si acaso, ahora sí... Si quieres, ahora me pones ya en primer plano Sí. para comunicar más directamente, porque voy a leer una poesía y luego vuelvo. Ah, bueno, no, mira, no. Voy a meter alguna imagen más, si acaso, ¿no? No, está bien, sí. Sí, mejor ahora dejar de compartir y así os leo una poesía y otras cosas en una imagen más directa, si no te importa. Pero me parece que no puedo dejar, ¿no? Sí, se puede. Tienes una opción donde pone dejar de compartir. Ahora, ya está. Vale, sí. ¿Y ahora se me está viendo a mí en grande la imagen? Cada uno hace lo que quiere en su Ah, vale. posición. Pero para la grabación, yo ya lo he hecho y ya estás en grande. Sí, no, yo es para poder comunicaros ahora más directamente, ¿no? Sí. Si se me ve bien, ¿no? Sí. Vale. Quiero hablar de la ciencia desde su confluencia y vínculo con el arte y la creación. Bueno, hay algo que quiero comentaros primero. Ya para entrar de pleno en el tema de la conferencia, leo un poema de Ibn Arabi que alude al sentido de la creación del universo y a la función del ser humano. Es un poema que casi nos mece y nos induce a navegar en esas aguas con resolución y con orientación. Os animo a dejaros llevar por el ritmo del poema. El arca de la creación y las aguas del trono. Contempla la creación en cuyas aguas va un arca navegando con sus nombres. Qué prodigiosa nave circular que circundando al par circunnavega, cuya bodega el cargamento guarda de la creación a ella confiado. De lo invisible, en las oscuras brumas, océano surcando sin orillas. Las olas de este mar son los estados de los que están de amor por él perdidos, y el soplo de su viento son los hálitos de nuevas que revelan allegado. Si el modo en que transita ver pudieras, por toda la creación secretamente, del alif al ya de la escritura, y cómo en este viaje de retorno al puerto vuelve siempre de su origen, y que final no tiene sus principios. A cada noche su mañana sigue, y acaba el día con la nueva tarde. Contempla cómo la sabiduría del centro de la nave se difunde y por todas partes se propaga. Quien llega a valorar esta labor y de verdad su contenido ama, sentado permanece en este mundo junto al timón del eje que la orienta, y así en su ser propio contempla el arca y la divina obra en su trazado. Para introducir el tema de arte y ciencia, he tomado estas inspiradoras palabras de Ibn Arabi que hacen alusión a la creación y a la función del ser humano en esta creación. El texto alude, por un lado, a la inmensa capacidad que tiene el ser como contenedor tanto del secreto como de las potencialidades divinas, y por otro, a la responsabilidad y a la oportunidad de ser en su develamiento. Traigo aquí de nuevo el final de las palabras de Ibn Arabi. Quien llega a valorar esta labor y de verdad su contenido ama, sentado permanece en este mundo junto al timón del eje que la orienta, y termina diciendo Ibn Arabi, y así en su propio ser contempla el arca y la divina obra en su trazado. El corazón humano es un arca navegando con las potencialidades divinas. Frente a él se abre la posibilidad de recorrer y dar existencia a esas posibilidades infinitas. El universo se derrama en continua autorrevelación. Y ahí todas estas imágenes, por eso quería
haceros antes una introducción que os he puesto estas imágenes de bóvedas, de cúpulas, de este fluir y esta rebosante magnanimidad y multiplicidad del arte islámico, ¿no? Que hace referencia a este fluir desde esta fuente de luz, ¿no? La efusión creadora se desborda desde todos los planos. Los nombres de Dios contienen todas las cualidades del ser humano, como en la diversidad de colores está el secreto de la luz. Hay un íntimo vínculo entre arte y ciencia y en el sufismo ambas se contemplan desde la permanente fluctuación y creación del universo y a su vez de la continua revelación del ser humano. Bueno, os voy a poner un momentito una imagen, voy a volver a compartir por lo menos al hablar que veamos. Ahora no me permite compartir. A ver. Abdo, perdón, ahora no puedo compartir. Ya lo dejaré compartiendo todo el tiempo. Has dejado de compartir la anterior, ¿no? Por supuesto. Sí. Pues ya está. Entonces ahora te tienes otra vez dar a la flecha. Sí, le estoy dando, pero no me permite. Qué raro. A ver. Bueno, perdonad que os haya interrumpido a mitad, pero sí que necesitaría poneros unas imágenes. Sí. Bueno, esta no es muy importante, luego lo vuelvo a intentar. Entonces, si queréis, en esa continua revelación, si os acordáis de estas imágenes que os estaba antes aludiendo, ¿no? Estas imágenes azules de cúpulas que se van desbordando, ¿no? Y no las podemos ver ahora mismo, pero con ello en mente. Bueno, yo sigo hablando y vosotros, por supuesto, si veis que hace falta una pausa o cualquier cosa, me vais indicando, ¿no? La creación no cesa y la flexibilidad del corazón es lo que permite acoger las diferentes manifestaciones y en virtud de la pureza de ese espejo, transformar el mundo de acuerdo a la reflectancia que ofrece. Bueno, aquí en ese sentido, con todas estas imágenes que os he puesto de la apertura, era un poco para ilustrar. La ciencia es muy importante en el Islam. Además, ciencia, arte y creatividad están muy imbricados. La ciencia, como el arte, es una aventura creativa, pues es descubrir y develar el universo. La ciencia es la posibilidad de reflejar las maravillas de la creación. En la cultura islámica ha habido un respeto especial por la ciencia. La ciencia, ilm, es conocimiento y significa aproximación al uno. Es comprenderlo y es también una forma de agradecimiento o de alabanza. Significa amarlo y comprenderlo en todas sus dimensiones. La ciencia en el sufismo es una forma de sumisión a Dios. Implica desapegarse de la propia condición y abrirse a la verdad, al haq. Significa aniquilación en un silencio supremo desde el cual se puede crear o experimentar o buscar. Hakika, y perdonadme la pronunciación, realidad, escribe Ibn Arabi, es la negación de los efectos de tus cualidades mediante sus cualidades, de modo que él sea agente a través de ti, dentro de ti, pero no tú mismo. Al-Haq al-Makhluk bihi, la verdad por las cuales las cosas creadas existen, escribe Ibn Arabi que esta expresión indica la primera existencia que Dios creó, y nosotros no creamos los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos, excepto por la verdad. Así pues, en el sufismo, entender las sutilezas de la generación de las cosas es conocer a Dios. Por eso, arte, ciencia y alquimia están muy vinculados en el sufismo y la cultura islámica. Son procesos de desvelamiento de la unidad.
Han sido muy comentados los capítulos de las Futuhat referidos a la imaginación. El artista, según Ibn Arabi, hace descender a la tierra desde una esfera sutil los patrones y las medidas proporcionadas de las cosas. Se trataría de quitarse de en medio para que las esencias de las cosas se manifiesten. Es en esta esfera de José, allí donde viajan los artistas y poetas, para recibir esas ciencias de la imaginación creadora. Y es en el recinto de la imaginación creadora donde, indica Ibn Arabi, la noxis se le aparece bajo la forma de la leche. En las Futuhat, en su alquimia de la felicidad perfecta, en esos capítulos, describe cómo en el séptimo cielo Abraham le dice al adepto: no frecuentes más que a tus hermanos de leche. ¿No vistes que la noxis se te apareció bajo la forma de la leche en el recinto de la imaginación activa? También en el Fusus al-Hikam, Ibn Arabi alude al sueño de Taqi bin Muhalak, donde la ciencia se le aparece al profeta bajo la forma de la leche, de la cual Muhammad bebe hasta saciarse. Dice: bebí hasta que me goteaba por la punta de los dedos y le he dado lo que me sobraba a Omar. Destaco esta cualidad nutritiva de la ciencia representada en el símbolo de la leche, y con maestros como Kubra o como Rumi la atribuyen al zikr. La ciencia, el arte, el zikr son como formas de ser amamantado desde ese núcleo nutritivo divino, desde ese principio inagotable. Son formas de saboreo y de degustación divina. Amor, ciencia, creatividad y develación son 4 conceptos que destaco para explicar esa unidad esencial entre arte y ciencia en el sufismo. Al-Wadud es el que da permanencia al amor. La ciencia en el Islam implica un anhelo de conocer a Dios en su versatilidad continua, en su fluir inagotable. Es el anhelo de conocerle en su complejidad infinita y en su delicada sencillez, ahondando y penetrando con ligereza y apertura en la sutileza de las leyes generadoras de la existencia. En el sufismo, cada ser humano ocupa un papel esencial en el universo, y es desde esta posición particular y por lo tanto desde su vocación como el ser humano conoce a Dios, y en su conocimiento de Él. ¿Algo de volumen? Abdo, perdona, ¿me has dicho algo con el volumen? ¿No? No te he Vale. dicho nada. Vale, continúo Se entonces. oye muy bien. Vale, es que he visto una señal. Sí. Perdón, y voy a repetir esto. No sé, desde esa posición particular y por lo tanto desde su vocación, como el ser humano conoce a Dios, y en su conocimiento de Él lo hace visible para la humanidad. Es desde este aspecto en el que la tradición islámica busca la excelencia en el conocimiento en toda su amplitud. Cada ser humano conoce y hace visible las proyecciones de Dios o revela a Dios desde la excelencia en la realización de su propia vocación. Con la realización de la vocación tiene que ver otro aspecto, la himma. Para hablar de la ciencia en el Islam, otro aspecto importante es la intención. Himma, o voluntad espiritual creadora. Juntarse la intención con la claridad de la inspiración. En esta intención de desentrañar el universo, en tanto que la imaginación es el instrumento, el amor es la energía de propulsión o de develamiento. Amor y ciencia en el sufismo están unidos. La verdadera ciencia es una forma de servicio y una suerte de adoración a Dios, porque a través de la ciencia revela o refleja, como en un espejo, la inmensidad divina, y a través de la profunda comprensión de los ciclos de la naturaleza, el científico
se conoce a sí mismo. En el sufismo, intrínsecamente, la ciencia está unida a la ecología. El cuidado de la naturaleza, al cuidado de la naturaleza, pues la naturaleza en sus ciclos naturales es la maestra del corazón. Y desde este concepto de unicidad de la creación, la revelación es la percepción cósmica de esa unidad. En la tradición islámica hay una permanente búsqueda de armonía y escucha a la naturaleza, que es en realidad cómo el hombre se escucha a sí mismo. El método de la ciencia en el Islam es el amor y la intención de la ciencia como el arte es el amor. Y ahora sí que necesitaba poneros imágenes y a ver si tenemos suerte y me permite... Abdo, no puedo. ¿Qué te parece si cierro, salgo y vuelvo a entrar? Y quería poneros estas dos imágenes. La ciencia en el sufismo es el conocimiento del amado a través de sus propios ojos. Es decir, cuando el ser humano se extingue de pretensiones propias, de la especulación, y cuando se vela a sí mismo en la receptividad y silencio interno, ve desde los ojos del amado. El Corán, el libro revelado, se relaciona con el cosmos. La ciencia desde el sufismo pone en relación los diferentes planos de la existencia. Desde cualquier área, el investigador puede ahondar en su propio trabajo, así la inspiración para el científico puede ser desde la música, la poesía, y desde esta unidad de la existencia, todo habla de todo. Hay una perfecta armonía. Y bueno, quería destacar algunos conceptos útiles, como por ejemplo, son, tal como los traducía Ibn Arabi, perdonadme si la pronunciación, al-Waraka, las páginas, el alma total, que es la tabla guardada, el arquetipo celeste del Corán, en el que la totalidad del universo está grabada, o también el Anka, que sabéis ese ave mítica, el grifo Fénix, simboliza el viento con el cual Dios abre espiritualmente los cuerpos materiales del mundo. Y bueno, este es la función, yo creo, que tienen los artistas, los investigadores. Y otra palabra que quería subrayar es Jodr, verdor, júbilo y alegría espiritual. Y justamente este reverdecimiento se produce por la armonización de los centros espirituales, los centros divinos. Y antes de seguir, creo que estaría bien, os voy a hablar un poquito del color. Entre las cualidades de los colores, la armonía es algo aparentemente obvio, pero tiene muchos niveles y el conocimiento profundo del corazón, que se realiza mediante el paladeo o regusto, los colores son como almacenes y distribuidores de energía. Tienen un secreto bien guardado, que es el secreto de la luz, y la condición para beneficiarse de estos colores es adoptar esa ductibilidad y receptividad que libera ese conocimiento. Y esto se consigue, una de las formas, a través de la contemplación de los colores. Por eso los jardines son tan importantes, porque tienen esa cualidad de activar estos centros de conocimiento. Entran los colores, los sonidos, los olores. Para activar esta percepción interna se precisa apertura, escucha, diálogo abierto, que es lo que el órgano de la vista es a la contemplación, y son cualidades necesarias para el investigador. Por eso el sufismo implica esa apertura, que es una condición. Hay un lema en el sufismo, que el secreto se protege a sí mismo, porque realmente esa ductibilidad, esa flexibilidad, esa receptividad es condición
esa es condición para estar conteniendo las formas que se van revelando. Las formas son una invitación que ayuda a activar esos sentidos internos y que permite el paladeo interior. Un jardín sirve para activar los centros sutiles. Así los jardines verdaderamente son herramientas de conocimiento y preparación para activar estos centros, y son muy importantes, por eso han sido tan cuidados en el Islam. Y antes de continuar, voy a leer un trozo de mi libro que condensa un poco, hace una introducción al color, ¿no? Libro sobre el color me refiero. Cuando la luz que desciende eclosiona, se transforma en color. El color es considerado en el sufismo como una difracción de la luz muhammadí, esencia incognoscible de luz. El color es la multiplicidad contenida en la unidad. Amar el color es para el sufí una manera de saborear y experimentar lo incognoscible, pues en el color está contenido el secreto de la luz. Amar el color es una manera de amar lo absoluto, fluir con el torrente de manifestaciones que enamoran, embelesan y proporcionan alimento, acunan y envuelven el alma en un vaivén delicioso de formas fluyentes, formas y colores que acarician y protegen con el dulce aroma del infinito. El color es el fruto delicioso de la contemplación, el fruto nutritivo de la palmera, pues esto es así como es simbolizado, el fruto que alimenta el corazón del viajero y le proporciona para su viaje de ascenso. Le proporciona provisiones para su viaje de ascenso. La percepción y visión de los colores desarrolla la intuición, que es el enlace entre el cielo y la tierra. Sentir el color es una forma de recordar. Los colores son zikr de la naturaleza. Cada color atesora una cualidad divina. Armonizados los colores, el ser humano se armoniza a sí mismo. Su belleza expande su alma y le ayuda a retornar a su origen. Los colores son señales para el viaje, indicios cuya visión y deleite desarrolla el propio órgano de contemplación. El artista que armoniza los colores se recrea en los atributos divinos. Armonizar el color, pintar, indagar, jugar con sus leyes, sus encuentros y desencuentros, sus armonías y ritmos, valores, interacciones, sonoridad, transparencia, movimientos cromáticos, es para el sufí navegar en los misterios de la creación. Cuando el artista se sumerge en el color, juega con sus cualidades, oponiéndolas y armonizándolas, creando silencios, espacios de reposo, amando sus encuentros, sus distintos enlaces y desenlaces, impregnándose en su misterio con un asombro creciente, con curiosidad anhelante. Entonces, las sutilezas y los atributos del color penetran en su ser. Arrobado por el color, el mundo se dilata y su propia conciencia se transforma en matriz creadora. El despliegue de la cola del pavo real acompaña al sonido inspirador del ruiseñor. La dulce fragancia de los atributos impregna el corazón del artista, ajeno al evento sagrado que crea y se recrea. Crear es despertar de un sueño, nacer en cada instante, sumarse al pulso regenerador de la creación. Crear para el sufi, en un sentido esotérico, es convertirse en corazón receptivo y fértil para así hacer nacer el espíritu, el ser de luz que habita en el corazón de cada hombre o mujer. Crear es para el sufí
dejar fluir la esencia vital, convertirse en rama ascendente hacia el infinito, rama por la que fluye la savia que reverdece la tierra. Y voy a colocar estas 3 imágenes que tienen que ver con este reverdecimiento. Y continúo hablando un poquito del color verde y del tema de la conferencia del reverdecimiento es develamiento. Cuando se riega la tierra del alma con el agua de la noxis, se revelan los diferentes estratos del corazón. Esta analogía que se recoge en el jardín. De nuevo traigo estas palabras de Ibn Arabi. Judr, verdor, júbilo y alegría espiritual. Agdad, reverdecer. Es el verde del diseño y la sanación del alma. Verde de la energía o vitalidad del corazón. Verde del florecimiento de la forma. Culminación del diseño de la existencia que madura en las entrañas del rojo. Verde de la tierra de la imaginación. El alma reverdece cuando se funden en ella el azul de la receptividad y el sol espiritual, amarillo de la manifestación del espíritu sobre la noche azul del océano. La cualidad del verde se despliega en diferentes vínculos cromáticos en los que ahora no voy a ahondar. Blanco el verde, que es el cálamo y la tabla guardada, mar verde y blanca luna o blanca Venus y verde luna. Pero lo que sí que quiero recordar es que a través de los vínculos cromáticos se manifiestan diferentes potencialidades. Y a través de los versículos coránicos se intuye una relación entre los procesos físicos de la naturaleza y las fases interiores del místico. Desde esa analogía, el reverdecimiento indica la primavera del alma. Es una etapa de júbilo y expansión espiritual. El corazón hidratado con el agua del conocimiento y calentado con el sol espiritual hace brotar el secreto. El verde es una etapa de salud y equilibrio del corazón. Según Kubra, la persistencia de la visión interior del verde indica la estabilización de los estados y al mismo tiempo dilatación y creatividad continua. No he puesto un verde que esperaba que fuera radiante, pero os lo podéis imaginar. Ese verde brillante que emerge en la cima del árbol espiritual sirve como foco interior de orientación y guía al viajero. El verde luminoso percibido por el místico es una señal de que su conciencia se ha elevado por encima de la condición terrenal, tal como la planta al reverdecer eleva sus brotes hacia el cielo ganando altura. El verde indica una fase de sanación y apertura espiritual. No es esta la imagen que quería poner. La capacidad de percibir el verde interior, voy a dejar una, es indicativa de la propia pureza de los centros sutiles de percepción, latifas. Y ahora esta imagen sí que es pertinente para hablar de estas latifas. El verde indica la proximidad al núcleo del corazón, el jardín secreto, donde el afinamiento de los órganos de percepción permite deleitarse en los perfumes interiores. La importancia de los jardines, del cuidado de la naturaleza en el Islam, está en el centro de su cosmología, del retorno al centro divino. Y aquí ahora es pertinente hablar de la Alhambra y de Ibn Arabi. Y voy a compartir de nuevo unas imágenes sobre la Alhambra. Yo creo que algunos ya me habéis oído hablar, hacer una presentación sobre la Alhambra, pero voy a seleccionar una parte porque me parece muy pertinente ahora. Ibn Arabi y la Alhambra
son dos incomparables frutos de esa tierra fértil y bendecida que fue el Al-Ándalus y del cual somos herederos. Ibn Arabi, cuya cualidad maravillosa y sutil de su pensamiento se renueva en continua actualización. Una cualidad fluida y móvil que también se expresa en la Alhambra. La Alhambra, a través de un calibrado juego de opuestos, conjugado rítmicamente con suaves tránsitos de semejanzas visuales, induce ese movimiento interno del espectador. La Alhambra estremece con delicada alegría. Despierta, invoca y convoca los sentidos internos hacia una danza del corazón. La Alhambra es enigma y belleza. Posee la cualidad magnética de hacer descender otro cielo en esta tierra. Esa morada intermedia de la imaginación, descrita por Ibn Arabi. En la Alhambra se une lo denso con lo sutil. Es mágico punto de encuentro entre la luz y la sombra. Los bellos velos de luz y sombra, de cuyo encuentro, como en el arco iris, florecen los colores. La Alhambra, como Ibn Arabi, suponen dos modelos a tomar como referencia en las enseñanzas de arte y diseño en la actualidad, y muy oportunos en esta conferencia para hablar de la relación de arte y ciencia. Por un lado, el pensamiento y la vida de Ibn Arabi encarnan en sí mismo la cualidad y el modelo creador y develador por excelencia, el viaje creador del develamiento. Ibn Arabi, que fue instruido por Hidr, el que verdea, el hombre verde, iniciador de Moisés en la ciencia de la predestinación. Hidr es el eterno caminante en la tierra, en la propia geografía interior, cuya orografía revela incansable. La cualidad creadora significa en el sufismo el medio por el cual el ser humano encuentra el camino de retorno a su centro, a su origen de luz. Y en este viaje de retorno descubre la extensión que el corazón contiene y lo vuelve manifiesto. Se trata de un método creador de conocimiento por develamiento. La casuística puede resultar compleja si no se toman ciertos puntos de referencia. El intelecto superior se sirve de la cualidad reflectante del corazón y del instrumento ágil, veloz y preciso de la imaginación para mostrar los tesoros que el corazón contiene, y los hace velándolo bajo las bellas formas. Y en este velar y develar, la imaginación revela las diferentes capas o sutilezas, latifas como nombre técnico, que el corazón contiene. Todas estas estancias, moradas o velos, mantienen un estado de fluidez permanente entre ellos, una fluidez tan prodigiosamente expresada en la arquitectura, diseños y jardines de la Alhambra. Con la atención puesta en el foco de luz, la existencia y el pensamiento se transforma en un caminar fluido, creativo e integrador, caminando hacia la búsqueda del tesoro y guiándose por los indicios de las bellas formas. A su vez, embelleciendo más y más la imaginación, de suerte que acceda cada vez a imágenes más sutiles, más cercanas a la fuente de luz. Este es el papel de la ciencia y el arte en el sufismo, avanzar en el develamiento, con la intención puesta en la luz, amando y sirviéndose de las bellas sombras como escalones de ascenso. Estas bellas sombras de luz son los colores. Los colores son proyecciones de la luz en los cielos del corazón. No. La Alhambra es un modelo inigualable para las enseñanzas y actualización del diseño contemporáneo. La Alhambra ejemplifica una ética creadora para el artista,
pues implica una mirada global e integradora de distintos niveles de penetración del conocimiento humano. La Alhambra es ciencia y belleza. Está diseñada con la precisión y apertura para crear un vehículo capaz de mejorar el estado emocional, psicológico, de salud y espiritual. La Alhambra está diseñada para activar y despertar los sentidos internos, lo que el sufismo denomina latifas, y establecer entre ellos una danza caleidoscópica en perpetuo movimiento, donde los planos ascendentes o descendentes conviven y danzan rítmicamente para generar la irradiación luminosa. Una apertura sinestésica, una experiencia de luz total, la llegada a la morada de la luz, la experiencia de visión circular en las que las etapas coloreadas del camino se diluyen en la experiencia fluctuante de la unidad. En esta hondura fluyente y fluida del pensamiento, que es también el pensamiento de Ibn Arabi, hallamos respuestas a numerosas cuestiones en torno al papel del diseño contemporáneo y por ende del arte y de la ciencia. ¿Desde qué centro de conocimiento estamos creando? ¿Desde qué latifa? Y con este tipo de arte o con esta ciencia, ¿qué centro interno o nivel de conocimiento estamos atrayendo o estamos activando? En Ibn Arabi y la Alhambra nos encontramos frente a un modelo de creación que podríamos llamar caleidoscópico, en el que conviven la hondura inmensa y la extensión dilatada, a la par que la exquisita minuciosidad y delicadeza. Macrocosmos y microcosmos simultáneamente y finamente entretejidos. Las palabras de Ibn Arabi y las bellas formas de la Alhambra están tejidas de tal manera que conforman un lazo especular entre microcosmos y macrocosmos. Sus palabras, las palabras de Ibn Arabi, son proyecciones certeras de luz, Big Bang de luz y de posibilidades infinitas, que como los arabescos, finamente cincelados, estallan suavemente en la contemplación o percepción de las formas. La mayoría de los místicos dicen que el estado más elevado es la estabilización de los estados. Para Ibn Arabi, el más perfecto es el cambio de un estado a otro. Ese interrumpido fluir que la Alhambra tan delicadamente expresa en cada detalle y a través de tantos recursos plásticos que unen lo denso con lo sutil, el agua que fluye desde las fuentes, en jardines y en el interior de las estancias, los reflejos, la luz tamizada entrelazando los juegos de luces y sombras que también se prodigan en los mocárabes y las yeserías, y por supuesto las composiciones de colores que ponen en acción las diferentes cualidades de los colores, temperatura, matiz, brillo, saturación, talwin, coloración, cambio de aspecto, es el desplazamiento del siervo de un estado a otro, dice Ibn Arabi. Para la mayoría de los que utilizan el término, representa una etapa incompleta. Para nosotros, es el más perfecto de los estados. Uy, creo que me he saltado. Es el estado del siervo en el que dice, cada día está ocupado en una nueva empresa. Cambio incesante, la morada de la no morada, implica una apertura total y un estado de receptividad plena. Desde todos los sentidos y cuya armonización produce la irradiación luminosa. Esta visión esférica que señala Ibn Arabi. En la unidad no hay exclusión. Ibn Arabi no dejó ninguna realidad sin unirla a su oponente. La Alhambra
es el maravilloso misterio de la unidad de los opuestos. El cielo y la tierra, la luz y la sombra, los espacios interiores y exteriores, las formas activas y las pasivas, el arabesco, la geometría, los colores fríos y cálidos, los brillantes y los oscuros, saturados y no saturados, los colores complementarios. Las formas se transforman, se concatenan, en la alhambra como espejos infinitos, en un fluir continuo, expresando el maravilloso misterio de la unidad y la multiplicidad que se recoge en ese bello hadiz, a menudo señalado por Ibn Arabi, tan destacado para hablar de él. Yo era un tesoro oculto y anhelaba ser conocido, por eso creé el universo. Circus Ali Zargan acuya el término amorosidad. ¿Hasta qué punto un objeto que se percibe produce amor en el que lo percibe? No es distinto del término receptividad. Cada uno que lo percibe tiene una inclinación al amor. Cuanto ve lo que le sirve como espejo, se deleita, obteniendo el efecto bello y la experiencia del amor. Las cualidades de la forma se entremezclan en una danza fluyente de opuestos. Los opuestos en la alhambra no entran en tensión, sino que siempre encuentran una nueva forma que los engarza. El color en los zócalos forma un continuo cromático que pone en acción las diferentes cualidades de los colores, que simultáneamente se relacionan entre ellos desde la analogía y del contraste. Por ejemplo, veamos una cualidad del color como es la temperatura. Cuando la dominante cromática es la suavidad de los colores fríos, el flujo de matices azules se enfatiza con los contrapuntos de colores cálidos y son simultáneamente acompañados por los templados verdes y turquesas, formando un suave vaivén visual que a la par está pleno de dinamismo. Una sólida alternancia de analogías y contrastes en las que las semejanzas cromáticas permiten un tránsito amable y simultáneamente los contrastes destacan y revelan por oposición las cualidades de los colores. En la Alhambra encontramos la perfecta expresión del pensamiento integrador y fluyente y en continuo movimiento de Ibn Arabi. La Alhambra es canto a la unidad y a la diversidad, poderosa y sutil, perfecta unión de los principios activos y pasivos, como en la naturaleza o en la alquimia, y que de manera tan magnética se concreta en el patio de los leones. La Alhambra es la analogía del jardín interior, diseñada en los diferentes niveles de conocimiento. Y aquí, ya para concluir, solo poner una imagen del verde, acabar con esta imagen que es muy simbólica, porque habla del corazón, habla de ese corazón que se va abriendo en perpetuo movimiento y con esos dátiles que es el fruto nutritivo de la contemplación. Y con ello, pues, acabo esta conferencia y muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por la escucha tan atenta y receptiva que permite que yo me concentre, porque es como si fuéramos unos cuando se siente esa escucha tan cálida y acogedora. Y bueno, daros muchas gracias y nada más. ¿Cómo no va a ser así? ¿Cómo no va a ser así? Con lo maravilloso que es escuchar todas estas, no sé, es una exposición magistral. Vamos, es que yo he viajado ya, no sé por dónde he volado, porque realmente es que es fantástico, de verdad. Te lo agradecemos, doctora, de verdad, de corazón.
nos has ilustrado de una manera fácil, no es de entender tanto, porque por lo menos para mí, claro, que es un tema bastante profundo, pero entender sí que todos estos elementos tienen algo que decir. No solamente están ahí por el hecho de una cuestión de decoración. Por eso, ahora me viene a la mente, ¿vas a poder salir, por favor, de la presentación o no? Sí, vamos a ver. A ver, dejar de presentar. Perfecto, sí. Vale. Entonces, ahora yo te pongo en la imagen grande, pero mi pregunta es la siguiente. Mira, por detrás tengo palmeras también, no se ven ya porque ha oscurecido. Y Nos las enseñaba. me acuerdo que vives cerca de la muralla árabe de ahí. Estás en un lugar fantástico. Mi pregunta es la siguiente, para romper el hielo. A ver, la decoración, que has hablado mucho de la Alhambra, ¿no? Todo esto, realmente los que estaban haciéndolo, ¿sentían esta espiritualidad que tú hablas de ella? Sí, sí, sí. Es imposible sin sentirlo. De hecho, en el sufismo y en la tradición, justamente en la tradición andalusí, normalmente el diseñador era iniciado o sea, alguien que entraba era iniciado en una tarica, ¿no? Y había además una analogía muy importante con la música. Y en cualquier lugar, en cualquier caso, no solamente el sufismo, o sea, la tradición islámica en sí misma lo que intenta expresar es el prototipo universal, ese prototipo que puede tener muchos nombres, pero que puede ser el prototipo, puede llamarse el prototipo muhammadí, ¿no? Y entonces es un intento de expresar o de revelar esa unidad. Entonces, lo que hace el artista es aproximación. No te veo casi, Abdo. No hay una manera que se me abra cuando te veo, porque así me es más fácil comunicarme al verte, ¿no? Yo estoy en la pantalla. Ahora te veo, ahora ya sí. Bueno, sí, continúo contándote. Sí. Ese intento de aproximación a esa unidad y a esa revelación son aproximaciones sucesivas buscando mayor cada vez más y más belleza, ¿no? Entonces, realmente ese fluir inagotable que se está expresando en la Alhambra, bueno, por otro lado, la Alhambra está calibrado cada elemento, como un poco he ido exponiendo, ¿no? Además, toda la epigrafía en realidad son poemas que pueden ser leídos y realmente está calibrado como si fuera un libro a un nivel, pero como si fuera un instrumento preciso de conocimiento, en el que se está trabajando con las latifas. Claro, cómo funciona el tema de la percepción interior es muy interesante porque, bueno, creo que los que me habéis oído otras veces voy a parecer ya un poco repetitiva, pero hay una imagen que lo ilustra muy bien. O sea, cuando se produce la creación del universo y la creación del hombre, entonces desde un centro de luz poco a poco va descendiendo y se va condensando, esa luz se va condensando y se va cubriendo capa a capa de los universos de donde procede. O sea, todo lo que ocurre en el cosmos va ocurriendo en el corazón. Entonces el corazón va conteniendo una memoria de todos los universos por los que ha ido atravesando. Entonces, de diferente sutileza, y esas imágenes que he colocado tan bonitas, que aparece una dama en un jardín interior y aparece un unicornio, hablan de ese centro más sutil, que es donde se aloja la dama de luz. Toda esa, en Occidente es muy conocido toda la novela de caballería,
que precisamente hacen alusión a esa dama de luz que el caballero está defendiendo, que el caballero es otro centro más externo, está defendiendo y está cuidando. O sea, cada uno de esos centros tienen una función precisa, no se oponen a unos a otros, sino la condición necesaria para que se produzca esa fusión es que cada uno de los centros, cumpliendo su función, se equilibran unos a otros. Y esa es la función del jardín, producir ese equilibrio en esos centros sutiles. Y es la función de la Alhambra, que la Alhambra, tanto en los jardines como en el interior, la Alhambra es un jardín incluso en la arquitectura. Recrea esa función del jardín en sus diferentes niveles de sutileza, ¿no? Y como un jardín, como un imán, atrae esa sutilidad interna del espectador. Es decir, que este tema de las latifas a mí me parece precioso porque funciona como un imán, como una atracción. Entonces, cuando la imagen es muy sutil no estoy diciendo blanda, sino verdaderamente sutil, y la sutileza implica que se condensa mucho conocimiento en una imagen sencilla. Entonces, cuando una imagen es sutil, atrae la propia sutileza del espectador. Entonces, ahí la función del creador, como la del científico, es muy importante estar alineado en la intención, porque si no, realmente está creando sombras, más que ayudar a sombras, pero en el sentido, porque en el sufismo, como se entiende la negatividad, es como parada del movimiento. O sea, lo positivo es el movimiento en cuanto acción receptiva continua, ¿no? Y entonces cuando una cosa se rigidiza o cristaliza, eso es lo que es la negatividad, porque crea una sombra que oculta la revelación continua. O sea, hay una revelación continua desde el sufismo y ese movimiento y esa apertura y esa plenitud es lo que permite recibirlo. Y lo que es lo que es la rigidez formal, la rigidez de pensamiento, la rigidez en cualquiera de sus formas, lo que hace es que limita ese pensamiento, ¿no? Entonces, en la Alhambra, que tiene formas poderosas, fijaros que es una fortaleza y tiene formas muy sólidas, pero esas formas siempre están, o sea, siempre hay un ritmo que hace que esa forma te induzca un movimiento visual. Entonces, cuando tú estás mirando, continuamente tu corazón se está moviendo, porque hay que pensar que no es necesario conocer a fondo una filosofía para ser un maestro en su profesión, ¿no? Y en la tradición islámica, ser un maestro en la tradición islámica y que a veces puede o no llegar a perderse, pero realmente es muy importante que esto se cuide, porque o sea, una cosa muy esencial es conseguir la excelencia en la propia vocación, ¿no? Es conseguir llegar al máximo de perfección que uno pueda alcanzar, ¿no? Entonces, no necesita conocer toda esta filosofía para conocer su oficio. Si el herrero conoce su oficio, va a llegar a esto. Si el carpintero conoce su oficio y se pone al servicio de crear la máxima belleza, igual exactamente en la ciencia, si el científico se pone al servicio receptivo de la verdad, como Ibn Arabi, sabemos que cuando nos describen las Futuhat, cuando lees los capítulos y lees descripciones en la morada del trono, o sea, realmente estás leyendo unos avances científicos que son muy actuales. Yo estuve en un congreso que organizó la Facultad de Física, Nazaret Castellano, y muchos físicos que venían, que realmente no estaban especializados en mística, se quedaban perplejos cómo estaban enunciados muchísimas cosas de la física moderna en Ibn Arabi. Y entonces el científico
en el Islam realmente busca desde ese lugar de apertura y verdad para que realmente se refleje lo necesario. Por supuesto, va a llegar al nivel de su capacidad, de la capacidad de su corazón. Por eso he puesto esas imágenes que se van abriendo, ¿no? Porque... Muy bien, Ana. Uy, me alargo muchísimo, perdonadme. Estamos ya para terminar. Esta conferencia está grabando, por supuesto, y se va a subir, a YouTube, y la verá más gente. Y esta es nuestra labor. La labor del Círculo Intercultural Hispano-Árabe es la difusión y, por supuesto, unir todas las personas alrededor de este conocimiento y de esta interculturalidad. Por lo tanto, mil gracias y muchas gracias a todos los presentes y han estado, que ya por supuesto por la hora que es, algunos han tenido que marcharse, y nos veremos en la próxima, que no será muy lejos porque el tema es apasionante. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Abdo, y un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.